Buenos días y tempraneras. Bienvenidos a este webinar de Observatorio de Recursos Humanos en el que, vamos a hablar de un tema que en poquitos días ha concitado un interés mayúsculo, que es todo lo que tiene que ver con la nueva reglamentación que ya se cuece en materia de brecha salarial y de igualdad de género. Tenemos mucha materia que abordar, a pesar de lo que decía al principio, que estamos en lunes, muy tempranito y pues nos tenemos que despejar y lo vamos a hacer con este tema que nos va a abrir los ojos enseguida. Contamos para ello con Beatriz Ardid y Marcos Sanz, ambos de People Matters, expertos en la materia, además a los que sobradamente conocéis, y también a Nuria Cebrián del despacho CES Thinking, que ya pues en la parte más jurídica pues nos va a desgranar estas futuras normas. Adelante, Beatriz, la pantalla es toda tuya. Muy bien, muchas gracias, Maite. Bueno, pues vamos a empezar y vamos a empezar rapidito porque realmente la materia es densa y las novedades son muchas. Todos sabemos que, por centrar un poco y situarnos, Igualdad empezó a trabajarse en las empresas con la publicación de la Ley de Igualdad ya hace ya muchísimos años, más de 12 años, en el año 2007. Y desde entonces, hubo novedades el año pasado, en marzo de 2019, con un Real Decreto que desarrollaba todo lo que eran novedades en cuanto a la elaboración de los diagnósticos y planes de igualdad. Es verdad, y perdonadme un momento, pero tengo un problema que es que ya tengo resuelto el problema técnico. Como os decía, el año pasado, en marzo, se publicó un Real Decreto por el cual se profundizaba en determinados aspectos del diagnóstico de igualdad. Se anunciaba ya la obligación por parte de las compañías de hacer un registro de salarios y brecha salarial, de inscribir los planes de igualdad y luego se avanzaba en un tema que hoy no vamos a hablar, que era todo lo relacionado con jornada laboral y permisos de maternidad y paternidad. También, para quien no lo tenga presente, se anunciaba la obligación de aquellas empresas con más de 50 trabajadores en determinados plazos de tener plan de igualdad. Pues bien, el Gobierno tenía previsto desarrollar todo esto reglamentariamente en un plazo de 6 meses y ya con mucho retraso, ha pasado más de un año, y ya ha presentado 2 borradores para desarrollar lo contenido en este Real Decreto. Un borrador que sería aquel que va dirigido a desarrollar el contenido de los diagnósticos y planes de igualdad, y luego, por otro lado, y simultáneamente, paralelamente, lo que es la igualdad retributiva entre hombres y mujeres. También crea el registro y el procedimiento de inscripción de los planes de igualdad. La primera consecuencia, y antes de pasar a estos contenidos, sería, nosotros llevamos trabajando desde el año 2007 en todo lo que es el apoyar a las empresas a elaborar diagnósticos y planes de igualdad. Y es verdad que la reglamentación pues era bastante general, y dependiendo un poco de la sensibilización de la empresa con respecto a la igualdad, pues los diagnósticos tenían mayor o menor profundidad. A la vista de estas novedades legislativas que vamos a ver a continuación, ahora mismo, o sí, vamos a tener que hacer un análisis muy detallado y muy profundo de lo que es la situación de la igualdad en las empresas. El Real Decreto, de los 2 Reales Decretos que están ahora mismo en la fase de discusión para propuesta de mejoras con la patronal y con la representación legal de los trabajadores, el primero, que es para el desarrollo reglamentario de los planes de igualdad y su registro, hay 4 ámbitos de regulación. El primero, que es la regulación de la negociación, que se lo voy a dejar a Nuria, que nos lo explicará en profundidad al final de nuestra presentación. Y luego tenemos el desarrollo de los contenidos del diagnóstico de igualdad, de los contenidos del plan de igualdad, y por último tenemos también los criterios y plazos de revisión, que por primera vez se contemplan desde el punto de vista de normativa.
Dentro de lo que es el análisis de los contenidos de los diagnósticos de igualdad, lo que nos encontramos como novedad es que nos piden un análisis muy en profundidad de la organización y de las condiciones del trabajo. Incluyen ya a distancia o no y en todos los centros de trabajo, tanto los propios como ajenos o mediante la utilización de trabajadores cedidos con contratos de puesta a disposición, es decir, los trabajadores contratados a través de empresas de trabajo temporal. En el anexo 1 de este documento contemplan uno a uno cada una de las materias objeto del análisis por parte del diagnóstico, con una profundidad, como os decía al principio, exhaustiva. Introducen en aquellas empresas en que haya infrarrepresentación femenina, tanto vertical como horizontal, el análisis obligatorio de los 4 años anteriores y la evolución en los distintos niveles y categorías de puestos de trabajo. Y también introducen la posibilidad, ya no se habla tanto de medidas de acción positiva, sino de la posibilidad de tomar como medida elegir en estos casos que haya infrarrepresentación femenina al sexo menos representado. Otra de las novedades es que dentro del diagnóstico se estudiará toda la información respecto a los contenidos de imágenes y publicidad externa y todas las comunicaciones corporativas y demás en cuanto a, como os decía, imágenes, lenguaje, precio y comercialización de productos y demás. Y también obligan y materializan por primera vez el que los diagnósticos de igualdad deberán estar realizados con personas que tengan una formación o experiencia en la materia. Datos importantes también dentro del diagnóstico es que introducen dentro de las distintas desagregaciones que hay que hacer pues, por sexo, por edad y antigüedad y demás, también las circunstancias personales y familiares de las personas trabajadoras. Aquí veremos cómo lo vamos haciendo, pero últimamente de las mayores dificultades que hemos tenido a la hora de hacer los diagnósticos es tener esta información registrada en las empresas. Y por último, también dentro del diagnóstico y en correlación con el otro Real Decreto de Auditoría Salarial, obligan a realizar el registro retributivo y el resultado de las auditorías retributivas que veremos en el siguiente texto legal. Con respecto al alcance y contenidos del Plan de Igualdad, por primera vez se regula exactamente todos y cada uno de los contenidos que tiene que tener el Plan de Igualdad. Para los que no estáis muy al día de las exigencias que tenía el distintivo de igualdad en la empresa, realmente lo que han hecho ha sido reflejar todo aquello que se exigía cuando concurrías a este reconocimiento del Ministerio. De tal manera que, por no liarme mucho, os diría que una de las cosas que institucionalizan es el que se tendrá que señalar dentro de los planes de igualdad unos objetivos no solamente cualitativos, que era lo que más a menudo hacíamos en los planes de igualdad, sino también objetivos cuantitativos, es decir, de progreso de la mujer tanto en puestos de responsabilidad como en la organización. También hace muchísimo hincapié en todos los sistemas de seguimiento y evaluación de los planes de igualdad y también regulan el procedimiento de modificación del plan de igualdad pues a través bien porque haya habido pues alguna compra, bien porque la autoridad laboral haya sancionado a la empresa por alguna actuación discriminatoria, o bien obliga a que hacer 2 evaluaciones del plan de igualdad, cuanto menos una intermedia y una final. Y por último, este Real Decreto, como hecho señalado, controla todo lo que es la vigencia y duración del plan de igualdad que hasta ahora no estaba contemplado, que en las buenas prácticas lo que señalaban era esta duración no superior a 4 años, pero por primera vez, como os decía, ya se regula.
También este Real Decreto lo que nos da luz es a todo lo que es el desarrollo del procedimiento para la inscripción en el registro de los planes de igualdad, que realmente es donde ya imaginábamos que tenía que ser, que es en el registro de los convenios colectivos, y lo que sí que es verdad es que nos van a obligar a cumplimentar una hoja que es exhaustiva de todos los contenidos de lo que es el diagnóstico y el plan de igualdad y que se deberá hacer en el plazo de 3 meses desde la firma del plan de igualdad. Pasamos a lo que desde nuestro punto de vista va a tener muchísima mayor incidencia en lo que es el día a día de las compañías para poder dar cumplimiento a lo contemplado en la ley, que es todo lo que está regulado en este proyecto de Real Decreto del Reglamento para la Igualdad Retributiva de Hombres y Mujeres. Aquí realmente el legislador lo que pretende es fundamentar, explicar en primer lugar lo que era el concepto que ya se adelantaba de puestos de igual valor y lo centra fundamentalmente en lo que es la obligación de tener unos sistemas de valoración de puestos de trabajo, que ahora nos explicará un poco más mi compañero Marcos. Y otro de los principios que institucionaliza es el principio de transparencia retributiva. Aquí os tengo que decir que el Gobierno, en base a distintas recomendaciones de la Comisión Europea, tenía varias opciones entre las que elegir, porque así esta institución se lo hacía llegar a los Estados miembros, elegir cualquiera de distintas situaciones. Pues bueno, el Gobierno ha optado por ir a todas, de una forma que exige que todas las empresas tengan que realizar una auditoría retributiva, que cualquier trabajador tenga acceso a los registros medios de salarios y también que la obligación individual de ese derecho a la información retributiva, que veremos cómo lo vamos a llevar al efecto. Hay que tener en cuenta que en las compañías normalmente cuando se ha plasmado el principio de transparencia retributiva, se ha centrado más en los cómo, es decir, en cómo realizábamos el proceso de cómo pagábamos, qué elementos eran los que utilizábamos para retribuir a las personas. Pero, sin embargo, lo que prácticamente ninguna empresa había trabajado era la transparencia del resultado, que es lo que institucionaliza esta reglamentación. Entonces, os decía, ¿qué instrumentos utiliza la ley para llevar a efecto esta transparencia retributiva? Pues primero la obligación de hacer una auditoría retributiva dentro de lo que es el diagnóstico de igualdad. De tal manera que, apoyándose en un sistema de valoración de puestos de trabajo obligatorio, lo linka con lo que es el sistema retributivo de la compañía y el sistema de promoción. Obliga a realizar a través del registro retributivo un promedio de todas las retribuciones, tanto en mediana como en medias, de cada uno de los niveles, y de acuerdo con los resultados el establecer un plan para la corrección de las desigualdades retributivas con responsables, plazos, cronograma de actuaciones y acciones de seguimiento de la implantación. Esta auditoría retributiva, que como os decía va a tener que estar dentro de lo que es el informe de diagnóstico que hablábamos antes, va a estar sujeto a una auditoría externa. Una auditoría externa que va a tener que estar realizada por auditores acreditados e independientes, que se va a realizar en 2 momentos, a los 12 meses de la firma del plan de igualdad y luego cada 3 años, y que en principio nos dicen que se va a contemplar la metodología dentro de una guía técnica que será publicada por el Instituto de la Mujer. Marcos, si te parece, antes de continuar yo, nos puedes explicar un poco mejor todo lo contemplado en cuanto a los sistemas de valoración de puestos de trabajo. Sí, gracias. Sí, gracias, Beatriz. Bueno, revisando un poco la propuesta de la ley, la verdad es que viendo cómo proponen comparar puestos unos con otros, lo cual es un objetivo totalmente lógico. Es necesario que si queremos tener equidad retributiva
entre género, pues necesitamos comparar peras con manzanas, peras con peras y manzanas con manzanas, es decir, puestos que tengan el mismo valor. El problema está en que tal cual está esa propuesta de la ley, creemos que hay un cierto riesgo de desandar parte del camino de la flexibilidad que ya hemos ido caminando. Esa flexibilidad, si pues recordáis, en la anterior reforma laboral, pues establecía que los sistemas de clasificación profesional iban a ser por grupo profesional, que era una definición mucho más general, justamente para permitir que dentro de ese mismo grupo profesional hubiera diferentes criterios y mucha más diversidad en las formas de aportar valor a la compañía e intentar eliminar automatismos pues, que no nos venían bien o que no, justamente no eran equitativos, como por ejemplo por el hecho de tener una cierta titulación o el hecho de no tenerla, pues sea automáticamente en una clasificación en un grupo o sea en la clasificación en otro. Hoy en día, para valorar puestos, necesitamos mucha más flexibilidad y mucha más diversidad en las formas en las que las personas aportan valor a la compañía. Ya no se aporta valor solamente gestionando mucha gente o gestionando mucho presupuesto, también se aporta valor a la compañía siendo experto en algún conocimiento crítico, también se aporta valor a la compañía teniendo muchas relaciones y por esa razón los sistemas de valoración se han ido flexibilizando y cada vez haciendo más transparente. La realidad es que es bastante lógico que estén persiguiendo que haya objetividad en ese proceso, pero la realidad es que tenemos que ser sinceros y decir la verdad. Los procesos de valoración de puestos hoy en día no pueden ser absolutamente objetivos. Incluso aunque se pretenda dar un valor numérico a cada uno de esos factores que describan una contribución. La realidad es que todos los sistemas de evaluación que existen en el mercado, absolutamente todos, combinan factores que son perfectamente cuantitativos, como el volumen de personas o el volumen de negocio, con otros que son esencialmente subjetivos. Porque de hecho lo que haces es escoger entre las frases que mejor describen la aportación del puesto, escogen la que más se le parece. Esa elección de cuál es la frase que mejor describe un puesto es un acto esencialmente subjetivo. Con lo cual, que el que pretendamos que un sistema de valoración tenga muchos factores, se haga complejo y se haga prácticamente ininteligible por la gente, no va a conseguir que tengamos la certeza de que estamos comparando puestos con el mismo valor. Creemos que tenemos un riesgo de desandar camino en esa flexibilidad y el camino creemos que es cierto que tenemos que tener sistemas para comparar puestos, es cierto que lo normal es que esos sistemas incluyan factores que describan diferentes formas de contribuir, pero lo más importante es que el proceso sea transparente, que el modelo sea transparente, que el proceso en el que se comparan puestos unos con otros o se comparan las contribuciones de las personas sea absolutamente transparente, que esté monitorizada esa equidad, mucho más que pedirle que tenga automatismos basados en puntos o basados en condiciones que nos pueden impedir esa flexibilidad en el diseño de la organización que necesitamos para competir. Si desandamos el camino de la flexibilidad buscando esta equidad interna por género, ni vamos a conseguir una cosa, ni vamos a conseguir flexibilidad, ni vamos a conseguir equidad por género, porque al final va a haber muchas más formas en las que no cumplamos si el proceso no es transparente. Hemos avanzado muchísimo en sistemas de nivelación y sistemas de clasificación profesional para organizaciones flexibles. El concepto hoy en día de separación persona-puesto es fundamental. Las personas evolucionan a una velocidad menor de la que evolucionan los puestos y de la que evolucionan las compañías y tenemos un enorme riesgo de que desandemos ese camino. Y sin embargo, con transparencia y con procesos que sean cooperativos de valoración, es muy probable que sí consigamos tener esa equidad interna y esa igualdad de género. Ahí tenemos que, yo creo que espero que le quede un poquito de recorrido a la propuesta de ley para que no regule en exceso y deje varias opciones, como está ocurriendo en la legislación europea, que te deja varias opciones mientras tú demuestres que tu proceso ha sido un proceso sin sesgos. ¿Vale? Ahí está la clave. Y nada más, no tenía más que... Nada más, solamente y complementariamente, gracias Marcos, complementariamente también el reglamento también se extiende a lo que es la clasificación profesional en los convenios colectivos y nos exige el hacer una valoración de esta clasificación profesional con descripción de los factores y condiciones concurrentes en cada grupo y nivel profesional. Entonces, vamos a ver esto, cómo le llevamos a efecto. Nosotros sí que son asuntos que hemos tratado en algún convenio colectivo de empresa, pero
tiene su dificultad en realmente llevar a efecto una valoración satisfactoria para tanto la parte social como la parte empresarial. Obligan también a que una vez que se haga, a registrarlo públicamente en una hoja anexa al convenio colectivo. Y luego también, por último, y antes de pasar solamente a especificar exactamente lo regulado para el registro retributivo, es que la Comisión Europea nos daba 3 opciones a la hora de transparencia de la información para las personas trabajadoras. El Real Decreto de marzo de 2019 nos decía que cualquier persona trabajadora, a través de sus representantes legales, podía conocer la media de su nivel profesional. Sin embargo, el desarrollo reglamentario ha abierto la mano totalmente y permite que cualquier persona persona trabajadora tenga acceso al contenido del registro retributivo en cuanto a esa cantidad promedio de su nivel profesional. Como es un tema que tenía bastante interés, sí que os hemos traído exactamente lo que en principio contempla el reglamento para el registro retributivo. Como veréis, por un lado nos habla de la media aritmética y la mediana de cada grupo, categoría, nivel profesional o cualquier sistema de clasificación profesional, pero luego ya te dice ese sistema de clasificación profesional linkado a lo que es el sistema de valoración de puestos de trabajo. Obliga a que tengas la información desagregada por sexo según la naturaleza de la retribución, es decir, salario base, cada uno de los complementos salariales, y también se extiende a las prestaciones extrasalariales. Y eso sí, cuando pueda ser identificativo el salario de una persona, bien porque solamente hay un ocupante o demás, te permite, en lugar de dar la cifra, esa media o mediana, te permite reflejar tan solo la diferencia porcentual. Algo que era práctica habitual en la elaboración de la información que contemplábamos dentro de los diagnósticos de igualdad. Y luego, por último, comentaros que se crea una oficina para la prevención de la brecha retributiva, que en principio lo contempla como un observatorio que fomente las buenas prácticas de materia de brecha salarial de las empresas, para compartirlas y extender pues estas buenas prácticas. Sin embargo, y ya al final de este artículo, sorprendentemente nos dice que emitirá informes y que en estos informes, si se detectan situaciones discriminatorias, directamente se dará cuenta a la Inspección de Trabajo para que se inicie de forma inmediata las correspondientes actuaciones. Es verdad, y esto nos lo comentará ahora Nuria, que con una visión global de todo lo que viene regulado en este reglamento, sí que es verdad que parece que el legislador conduce a una mayor facilidad para que haya actuaciones vía judiciales reclamatorias de posibles discriminaciones salariales. Yo, por mi parte, no voy a comentar nada más porque creemos que va a haber muchas preguntas, habrá muchas dudas. Entonces, si te parece, Nuria, nos comentas todo lo relativo a negociación y demás, que también es interesante y además con muchas novedades. Muy bien, pues gracias, Beatriz. Buenos días a todos. Y bueno, como a mí me ha tocado la parte más divertida del webinar, un segundo que no veo nada, vale. Bueno, voy a dar unas pinceladas de cómo se ha establecido el reglamento que desarrolla los planes de igualdad, ¿vale? Y nos vamos a centrar en 3 puntos fundamentales, creo que bastante generales, o sea, aspectos generales, que veremos cuáles son, cómo se ha establecido la negociación de los planes de igualdad, que tantos quebraderos de cabeza ha estado dando desde que entró en vigor la Ley de la Igualdad y la obligación de establecer planes dentro de las compañías. Y luego, nada, 3 pinceladas de lo que significa el registro de inscripción de los planes de igualdad, teniendo en cuenta que todo esto es un borrador y que, aunque en principio todo apunta a pensar que va a quedar igual que está ahora mismo,
bueno, puede ser que sufra algún tipo de modificación si existe pues alguna enmienda o existe algún tipo de oposición por parte de la parte social de la negociación, ¿no? En este caso del reglamento. El reglamento del plan de igualdad, bueno, establece un ámbito subjetivo que yo creo que todos conocíamos. Nuria, ¿vale? discúlpame un momento. Nuria, soy Maite. Discúlpame un momento, Dime, pero es que Maite. no vemos la presentación. ¿No vemos la presentación? ¿Y No. cómo hago? Perdonad, ¿eh? Porque, a ver, Me has dado... compartido. Espera, vamos a hacer una cosa. Porque te he compartido la pantalla, pero veo que no la tienes. Nuria, a ver, ahora. A ver ahora. A ver, un segundito. Ahora Sí. sí, ahora sí se ve. ¿Ahora sí? Ahora sí. La llevo un rato sin presentación, ¿no? No, perdonad vosotros que no me he dado cuenta. Nada. Bueno, en cuanto al ámbito subjetivo, yo creo que esto ya estaba claro desde antes. Es voluntario, el establecer un plan de igualdad es voluntario en empresas de menos de 50 trabajadores, aunque sí que es cierto que las empresas que tengan menos de 50 trabajadores y no tengan obligación de hacer un plan de igualdad, pueden establecer medidas que recojan ya por dónde van a ir a lo mejor sus ideas en cuanto a establecer medidas no discriminatorias dentro de las empresas y pueden incluso llegar a hacer un plan de igualdad si así lo estiman necesario, ¿vale? Es obligatorio en empresas de más de 50 empleados, es obligatorio cuando lo establezca el convenio colectivo independientemente del número de empleados de las empresas y es obligatorio cuando en un procedimiento sancionador la autoridad laboral nos obliga a establecer un plan de igualdad. Como novedad que establece el reglamento, bueno, pues que se detalla cómo se cuantifica el número de personas trabajadoras de la compañía, ¿vale? En este sentido, quizá esto también pueda empezar a dar un poco de quebraderos de cabeza. ¿Por qué? Pues porque el reglamento establece que para computar el número de 50 trabajadores se tienen que tener en cuenta todos los empleados, independientemente de su contrato laboral, más todos los empleados que formen parte de esa compañía mediante empresas de trabajo temporal. ¿De acuerdo? Esto habrá que tenerlo muy en cuenta porque a partir del momento en que las empresas alcancen el número de 50 empleados cuantificados de esta manera, tendrán que empezar a establecer un plan de igualdad dentro de la compañía. El reglamento también establece los plazos para llevar a cabo la negociación. Tenemos 3 meses desde el momento en que se alcancen 50 personas en la plantilla o dentro de 3 meses desde que entra en vigor el convenio colectivo que establece la obligación de establecer un plan de igualdad dentro de las compañías. ¿Qué plazo tenemos para tener aprobado y registrado el plan? Pues 1 año desde el día siguiente a la fecha que finaliza el plazo de 3 meses previsto para constituir la comisión negociadora del plan de igualdad. Es decir, tenemos 3 meses desde el momento en que se alcanzan las 50 personas en la plantilla o desde que lo establece el convenio colectivo. En el plazo de estos 3 meses tenemos 3 meses para constituir la comisión negociadora del plan de igualdad y desde que está constituida la comisión del plan de igualdad tenemos el plazo de 1 año para tener aprobado y registrado el plan. En cuanto al número de planes, bueno, todos sabíamos que hasta ahora mismo solamente se podía establecer un plan único por cada razón social de las compañías. Es decir, cada empresa con su razón social tenía que tener un plan de igualdad. ¿Vale? Sí que es verdad que dentro de este plan único por cada empresa se podían establecer especialidades por cada centro de trabajo en función de si su población femenina o exigencia de medidas más específicas así lo exigía, ¿no? ¿Cuál es la novedad? Que veremos a ver cómo se interpreta, porque se puede establecer ahora mismo un plan de igualdad único para lo que son denominados grupos de empresa, en el caso de que a la hora de hacer el diagnóstico detectemos que hay un resultado idéntico en todas ellas. ¿De acuerdo? Aquí quizá lo que nos pueda despistar un poco es el tema de todas o parte de las empresas de un mismo grupo. Pues entendemos, porque tampoco se ha especificado muy bien en el reglamento, que bueno, que si hay un grupo de empresas de 3 o 4, de las que 2 arrojan un resultado de diagnóstico de situación idéntico, pues puedan a lo mejor esas 2 establecer un plan diferente al resto de las empresas que formen parte del grupo.
En cuanto a la negociación del plan de igualdad, aquí tenemos el tema de la constitución de la comisión negociadora. Creo que si todos tenéis ya un plan de igualdad implantado o habéis tenido o tenéis que hacerlo ahora, está claro que esta parte es la que quizá, aparte de la del diagnóstico, que ya de por sí tiene bastante trabajo, constituye la comisión negociadora, ¿no? Creo que da muchos quebraderos de cabeza porque tampoco se había especificado hasta la fecha cómo se tenía que entender constituida esa comisión, ¿de acuerdo? Bueno, el reglamento lo que nos viene a decir, perdón, que si nosotros tenemos que implantar un plan de igualdad en las compañías porque nos lo manda nuestro convenio colectivo, este convenio colectivo es el que va a prevalecer a la hora de establecer cómo se constituye la comisión negociadora, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta que la prioridad es el convenio colectivo, suponiendo que el convenio colectivo de aplicación no establezca nada, entonces tenemos que distinguir en empresas que tienen representación legal de los trabajadores, con carácter general y prioritario serán el comité de empresa, los delegados de personal o las secciones sindicales, todos que en su conjunto sumen la mayoría de los miembros del comité. ¿Qué ocurre si nos encontramos en empresas que no tienen representación legal de los trabajadores? Bueno, pues por primera vez, aunque ya lo veníamos aplicando por razones quizá de sentido común, más que de que estuviera recogido en algún tipo de normativa, es el hecho de que las empresas que no tengan representación legal de los trabajadores pueden por primera vez constituir o crear una comisión ad hoc, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que aquí el reglamento sí que podía haberse extendido un poco en el sentido de recoger cómo funciona esta comisión ad hoc o por quién tiene que estar constituida en las empresas que no tienen representación legal de trabajadores. Sin embargo, lo que hace el reglamento es que nos remite al Estatuto de los Trabajadores en el apartado específico en el que se establece cómo se constituyen las comisiones negociadoras en el caso de la modificación sustancial de condiciones de trabajo. O sea que en realidad, cuando no tengamos representación legal de los trabajadores, nos vamos a tener que remitir al artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores, ver cómo se regulan allí las comisiones negociadoras de la modificación sustancial de condiciones de trabajo y traérnoslo a la constitución de la comisión negociadora en los planes de igualdad. En líneas generales, lo que viene a decir este artículo 41 es que si solamente tenemos un único centro de trabajo y no tenemos representación legal de los trabajadores, se constituirá una comisión de un máximo de 3 miembros que tendrá que estar integrado por trabajadores de la propia empresa y elegida democráticamente entre todos ellos. ¿De acuerdo? Si tenemos varios centros de trabajo, esto significa que cada centro de trabajo tendrá que elegir su comisión de máximo 3 miembros en proporción al número de trabajadores que representan dentro de toda la plantilla y la comisión final será la resultante de integrar las diferentes comisiones hasta alcanzar la mayoría. Como ha dicho antes Beatriz, la mayoría tiene que ser máximo 13 miembros, con lo cual cada centro elige con un máximo de 3 a los miembros de su comisión y luego las comisiones se ponen de acuerdo para elegir dentro de los representantes de cada centro de trabajo una comisión fija, ¿de acuerdo? Luego tenemos, no está aquí reflejado, pero luego tenemos la situación de qué ocurre cuando tenemos centros de trabajo con representación legal de trabajadores y centros de trabajo que no tienen representación legal de trabajadores. Bueno, pues la normativa nos establece que solamente formarán parte de la comisión negociadora los representantes legales de los trabajadores, los centros de trabajo que tengan representación legal. Es decir, aquí lo que hace la normativa es decir, los que tengan representación legal forman parte de la comisión, los que no tengan representación legal no forman parte de la comisión, lo único que ocurre es que aquí sí que establece una salvedad, salvo que los centros de trabajo que no tengan representación legal de los trabajadores constituyan una comisión ad hoc, ¿vale? Que sería la primera que hemos establecido aquí, con lo cual sí que formarían parte de la posibilidad de intervenir dentro de la negociación del plan de igualdad a través de quizá la situación 2. Disculpadme, es que esto es un poco complicado de explicar, ¿no? Pero en principio lo digo porque el reglamento lo que intenta es aclarar un poco todo este tema de la constitución de la comisión
Cuando hay centros, no hay centros, representación legal y puede ser que esto, en lugar de aclararnos, nos confunda un poco más. Pero bueno, lo importante es que la creación de comisiones ad hoc está expresamente prevista y además yo creo, esto ya es una opinión personal, que a la hora de negociar un plan de igualdad casi es preferible tener siempre la posibilidad de crear una comisión ad hoc, ¿de acuerdo? A tener en cuenta 4 puntos importantes. El reglamento lo que pretende es recoger las sentencias del Tribunal Supremo y de las audiencias y de la Audiencia Nacional, perdón, en los últimos 2-3 años, que han estado estableciendo sentencias referidas a todo lo que se tenía que ver con planes de igualdad y las negociaciones de los planes de igualdad. Entonces, teniendo en cuenta el borrador de reglamento y teniendo en cuenta cómo se tiene que conformar la comisión negociadora, tenéis que tener en cuenta que el Tribunal Supremo ha dicho que es nulo un plan negociado solo por los representantes de un centro con la intención de que sea aplicable a todos los centros de la empresa, ¿vale? Con lo cual, teniendo en cuenta que no podemos negociar nuestro plan solamente con un centro de trabajo, tenga o no representación sindical, habrá que tener en cuenta cuántos centros de trabajo tenemos en la compañía y darles voz a todos y cada uno de ellos para que puedan participar en la negociación del plan. Hay que tener en cuenta también el hecho de la comisión negociadora del plan de igualdad, sabéis que tiene que hacer un reglamento, y el Tribunal Supremo ha establecido que es nulo un plan negociado por una comisión de seguimiento de un plan de igualdad que no tiene competencias negociadoras. Con lo cual, a la hora de establecer dentro de los reglamentos de la comisión negociadora de un plan de igualdad, la cautela de establecer un máximo de competencias a la hora de negociar cualquier tipo de punto que tenga que ver con el plan. No se puede negociar un plan con 2 centrales sindicales sin intervención de una tercera, que también estaría legitimada. Y lo más importante, es nulo un plan de igualdad implantado de forma unilateral por la empresa al fracasar la negociación colectiva. Esto hay que tenerlo en cuenta. El reglamento lo que persigue es que se aunen posiciones. Es decir, que los planes de igualdad, al final, una empresa no puede imponerlos unilateralmente, independientemente de si se han llegado a acuerdo o no con la representación de los trabajadores. Se tendrán que activar los mecanismos previstos por el reglamento, pues para denunciar el plan o que intervenga la autoridad laboral en determinados momentos, pero sí que no podemos implantarlo de forma unilateral, por mucho que el plazo nos apremie y por mucho que empecemos a estar en riesgo de sanción. Las características de la comisión, hay que tener en cuenta que tiene que ser una negociación basada en la buena fe, ¿vale? Con lo cual, la comisión negociadora, ya he dicho, proporcional a la representación de los trabajadores con un máximo de 13 miembros. Puede contar con apoyo y asesoramiento externo especializado en materia de igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito laboral. Este asesoramiento externo tendrá voz, pero no tendrá voto. Y deberá promoverse la composición equilibrada entre mujeres y hombres y, sobre todo, que sus integrantes tengan formación y experiencia en materia de igualdad en el ámbito laboral. Este punto quizá se hila un poco con el anterior de la posibilidad de establecer comisiones ad hoc, porque al final, a la hora de establecer las comisiones de igualdad, sí que es cierto que si lo que se tiene que intentar promover es la composición equilibrada entre hombres y mujeres y que encima tengan formación o experiencia en materia de igualdad, quizás sea mucho más práctico el hecho de poder contar con trabajadores que formen parte de la representación, que tengan este tipo de características, porque al final los planes de igualdad será mucho más fácil sacarlos adelante. El asesoramiento externo. El reglamento no nos dice qué se entiende por asesoramiento externo. Sin embargo, cuando nos vamos a la parte de registro obligatorio de los planes de igualdad, en la hoja y en el anexo que desarrolla cuál es el contenido de esa solicitud de inscripción, establece que el asesoramiento externo puede venir o por una organización sindical, o por una organización empresarial, o por una consultora externa, y en el caso de la administración pública sí que establece que tiene que estar asesoradas las comisiones negociadoras de las administraciones públicas por el Servicio de Asesoramiento para Planes y Medidas de Igualdad del Instituto de la Mujer. Lo dice expresamente, con lo cual entendemos que en el ámbito de las administraciones públicas habrá que pasar por si queremos contar con un asesoramiento externo, podremos ir al Servicio de Asesoramiento para Planes y Medidas de Igualdad del Instituto de la Mujer, aunque también podamos contar con una consultora externa o con algún otro tipo de asesoramiento en este sentido. Y luego, para terminar,
nada, 3 pinceladas del registro de inscripción de los planes de igualdad. Es un registro obligatorio, con lo cual se tienen que inscribir todos los planes, sean obligatorios o voluntarios. Es decir, si tenemos una empresa cuya obligación de realizar un plan de igualdad no es obligatoria, sino que han decidido implementarlo, deberán inscribirlo. Sí que es verdad que las empresas que no tienen obligación de establecer un plan de igualdad, si han tomado o han adoptado medidas en materia de igualdad, que es obligatorio, tienen la posibilidad de depositarlas voluntariamente, ¿vale? Como buen registro público que es, pues tiene acceso público ilimitado, todo el mundo puede acceder a los planes de igualdad inscritos, pero lo que no podrá acceder, puede acceder al contenido, pero no a los registros retributivos, lógicamente. El plazo para inscribir los planes de igualdad es desde 15 días desde la firma. A la solicitud de inscripción se tienen que acompañar todas las actas de la negociación, es decir, todas las sesiones de la comisión negociadora que se recojan, las respectivas actas que recojan esas sesiones se tienen que inscribir. Y se deberán cumplimentar los datos estadísticos que se recogen en los modelos oficiales del anexo, que son muy extensos, pero sí que es verdad que están muy detallados. En cuanto al registro retributivo que comentaba antes Beatriz, a ver, el derecho de acceso de todos los trabajadores a los registros retributivos de la empresa. ¿Esto qué significa? Cualquier trabajador que tenga curiosidad o quiera saber cómo se ha conformado el registro retributivo de sus empresas tiene pleno y libre acceso. Lo tendrá que hacer a través de la representación sindical, pero en ningún momento se le podrá negar el acceso al conocimiento de esos datos, ¿vale? Sí que existe la obligación de informar a cada una de las personas trabajadoras afectadas en el caso de que a partir del registro retributivo se detectaran diferencias retributivas relevantes. Ya sabéis que en el registro retributivo no es necesario, y faltaría más por ley de protección de datos, identificar a la persona o personas que están en una situación de diferencia retributiva relevante. Pero sí que es verdad que tenemos la obligación como empresa, en el momento en que detectemos esta situación, de comunicárselo a las personas afectadas. Y como ha dicho antes Beatriz, se ha creado la Oficina de Prevención de la Brecha Retributiva para denuncias de incumplimiento y el acceso a esta Oficina de Prevención de la Brecha Retributiva es completa y absolutamente amplia. Con lo cual, cualquier situación que un empleado o un trabajador pueda creer que supone una discriminación respecto a su salario, puede ir a esta oficina y denunciarla. Las sanciones son elevadas. Con lo cual, aquí sí que se crea un poco de inseguridad jurídica porque de momento tenemos que saber si existe o existirá algún tipo de límite o de condiciones bajo las cuales se pueda uno acudir a esta oficina para denunciar a su empresa en tema de diferencias retributivas internas. Bueno, y con esto yo he terminado y paso la palabra a Maite para que... Vamos. Bueno, pues... Vamos con las preguntas. Vamos con las preguntas, que tenemos unas cuantas. A ver, primera, de Marga, ¿qué requisitos se van a solicitar para ser auditor acreditado y quién los van a certificar? ¿Quiénes? Ahí hay un vacío, porque tan solamente nombra acreditado independiente. Entonces estamos como siempre, porque por ejemplo, los auditores de cuentas son auditores acreditados en brecha salarial, pues no, pero sí que son independientes. Entonces habrá que ver los textos definitivos para poder determinar exactamente qué tipo de auditor es el que está habilitado para hacer estas auditorías. Estamos hablando de las auditorías externas. Siguiente de Georgina. ¿Qué diferencia hay entre el registro salarial y la auditoría salarial? Sí, son dos cosas independientes pero que confluyen. Es decir, la auditoría salarial, al final el resultado se refleja en el registro. Hay una cosa que no hemos comentado antes, pero que es importante. El registro salarial, si recordáis la slide que hemos mostrado, que contempla por nivel profesional la mediana y la media de cada nivel, si en cómputo general esa empresa
la brecha salarial es superior al 25%, Georgina, nos vamos a encontrar que ese registro va a tener que explicar los motivos de la brecha salarial. Entonces, todo eso lo vas a encontrar dentro de lo que es la propia auditoría salarial. No sé si he sido suficientemente explícita. Si no, Georgina, profundizamos un poco más. Esta pregunta es de Marga. Los 2 borradores que se han comentado, ¿se presupone que ya van a implantarse? ¿A partir de más o menos qué fecha está previsto que salga el Real Decreto? Bueno, eso no lo sabemos, pero parece ser que están avanzando muy rápidamente. Lo único que sí que tenemos es que los 2 borradores lo que sí que contemplan es la entrada en vigor de los mismos. En el caso de planes de igualdad, es a los 3 meses de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, y en el caso de brecha salarial sería a los 6 meses de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Todo pinta que el Gobierno va deprisa y que posiblemente septiembre, octubre podrían ser plazos más o menos próximos para que esto se lleve a Consejo de Ministros y se apruebe. Pero bueno, no tenemos más información. Lidia pregunta si el acceso al registro salarial será solo para el grupo y nivel al que pertenece o para todos. Me imagino una persona. Nuria, El yo entiendo que es reglamento, para el nivel. pues aquí, esta es una de las cosas que he comentado antes, que nos da un poco de inseguridad jurídica, porque habla de todos los trabajadores. Es decir, no especifica el acceso al registro como todos los trabajadores que estén dentro de, o sea, no hace una distinción, habla de todos los trabajadores. Por eso yo creo que en este punto sí que tendrán que establecer algún tipo de diferenciación, o por niveles, o por grupos, o por puestos, pero evidentemente de momento habla de todos los trabajadores. ¿De acuerdo? Lo que pasa que También, perdona, Nuria, yo sí que entiendo que yo como trabajadora tengo derecho al acceso de información de mi nivel, no de todo el registro, ¿no? Bueno, es que no lo sé, por eso comento que el borrador habla de todos los trabajadores y a través de la representación sindical. Lo que no hace es que todos los trabajadores que estén dentro de ciertos niveles o que tengan igual trabajo o igual categoría. Entonces, de momento es un poco inseguro esto. Yo entiendo que esto habrá que matizarlo o se matizará por alguna orden. De acuerdo. Pregunta de Nacho. ¿Puede prorrogarse la vigencia de un primer plan de igualdad ya vencido formalmente mientras se está negociando el segundo? Yo entiendo que empiezas a negociar una vez que se denuncia ese plan de igualdad. Por lo tanto, mientras que se negocia el segundo, el primero pues mantiene su vigencia. Lo que sí que es verdad es que ahora tenemos un plazo muy determinado en cuanto a la vigencia del plan de igualdad, que recuerdo que es de 4 años máximo. Sí. Vale. Rafael también pregunta si en el diagnóstico del plan de igualdad el dato de brecha es el mismo que debe reflejar para el registro salarial. Si la brecha es menor del 25%, ¿no se debe profundizar en el estudio? Nuestra recomendación es que, vamos a ver, una cosa es la obligación de que el registro salarial, al superar la brecha al 25% en cómputo global de la empresa, tenga que explicar el motivo, y otra cosa es que dentro del diagnóstico de igualdad está la auditoría retributiva, y la auditoría retributiva al final tendrá que explicar todas y cada una de las diferencias que se identifiquen en cada uno de los niveles de puestos que tenga la organización. Entonces, en un caso, el registro tendrá que contemplar obligatoriamente eso, pero sí que es verdad que la auditoría retributiva, que acordaos que está sujeta a auditoría externa, al final tendrá que tener también todas esas explicaciones.
Pregunta de Ana. Si tienes que incluir empleados ETT en tu diagnóstico, habrá que pedir el salario individual a las ETTs, ¿verdad? No el importe que la ETT te factura por cada uno de ellos. Entendemos que sí. Pregunta para Nuria. ¿Las administraciones públicas pueden solicitar apoyo externo del Instituto de la Mujer o de otra administración o también a una consultora externa para hacer todos estos trámites? Bueno, esto es una de las cosas que he comentado antes. Realmente el reglamento no especifica en qué consiste el asesoramiento externo. Sin embargo, luego, cuando nos vamos a la solicitud de inscripción del plan, que es muy amplia y hay que establecer muchísimas cosas y dar muchos datos, sí que cuando habla de asesoramiento externo, hace un desglose, ¿no? Que es el que he reflejado yo en la presentación. Y en el caso de las administraciones públicas, habla específicamente del Instituto de la Mujer y habla de otras administraciones, que entiendo, bueno, pues otras administraciones públicas que hayan podido tener establecidos algún tipo de mecanismos. Pero yo creo que eso es una lista de ejemplo, no es una lista exhaustiva, con lo cual yo creo que las administraciones públicas pueden, dentro de lo que supone la ley de contratos del sector público, evidentemente, acudir a una auditora externa o una consultora externa para establecer sus planes de igualdad. Pregunta de Verónica. ¿El registro salarial se realizará junto con el plan de igualdad? Sí, porque además, de hecho, se tiene que registrar luego. Sí. Es una consecuencia de todo lo que he identificado en el diagnóstico de igualdad. A ver, pregunta larga, la leo, de Lidia. ¿El registro retributivo se va a tener en cuenta? No, a ver, para el registro retributivo se van a tener en cuenta otras variables en el análisis como la antigüedad, el tipo de jornada, la evaluación del desempeño, etcétera. La diferencia de la brecha salarial tendrá que cruzarse con otras variables para entender el dato o no será obligatorio. Entiendo que esto será la empresa si tiene necesidad de justificar esa brecha. Claro, ¿no? Y también es lo que comentábamos antes de la auditoría, es decir, que para realmente hacer un buen análisis de la brecha salarial vamos a tener que tener en cuenta todas esas variables y, por supuesto, también cuál es el proceso que tiene la compañía pues, para los incrementos salariales y demás, que tiene todo que ver pues, con las evaluaciones de desempeño. Luego, aquellas empresas que el cómputo de antigüedad se pague dentro de los salarios, tendremos que ver las desviaciones que tenemos entre hombres y mujeres por el pago de esa antigüedad. Entonces, yo os diría, es decir, yo ya no me quedo con lo obligatorio, no. Es decir, sí es verdad que es obligatorio hacer esa auditoría salarial, sí es verdad que es obligatorio el registro. Pero para hacerlo bien y no tener problemas, realmente lo que vamos a tener que profundizar es en todas las variables que inciden en el salario de las personas, para explicar desde la perspectiva de género las posibles diferencias que tengamos entre unos y otros. Y teniendo en cuenta, ojo, y que es así el sistema de nivelación de puestos de trabajo que tengamos internamente. Bien, pregunta de, a ver, Almudena. ¿Cómo se va a regular aquellas empresas que tienen la mayoría de su plantilla con contratos personales, con contratos fuera de tablas, al margen del convenio? Bueno, yo os diría que para mí es la situación más fácil, ¿no? Porque al estar fuera de convenio es cuando puedo aplicar pues todo el sistema de valoración de puestos de trabajo internamente. Yo os diría que ahora mismo, a la hora de abordar un plan de igualdad, si no tengo sistemas de valoración de puestos de trabajo ni estructura retributiva, sería primero hacer ese sistema de valoración de puestos de trabajo, linkarlo a una estructura retributiva y luego ya empezar todos los trabajos del diagnóstico de igualdad y el plan de igualdad. Mira, retoman aquí la pregunta de los trabajadores de empresa temporal. Dice, perdonad, pero he entendido que en el registro tenemos que incluir a todo el personal de trabajo temporal, ya que nosotros solo estábamos valorando el personal de estructura. Claro, yo esto os diría que tenemos que estudiarlo más tranquilamente. Lo que sí que es verdad es que, como nos decía Nuria, que ahora a la hora de cuantificar, por primera vez nos dicen cómo cuantificar la plantilla de la compañía a efectos de determinar si tenemos que hacer plan de igualdad o no. Y entonces una de las novedades es que nos dicen que para cuantificar tenemos que tener en cuenta
a aquellos trabajadores que están prestando servicios en nuestra compañía a través de contratos de puesta de disposición, ETTs. Entonces, claro, si entran en el cómputo, entrarán dentro de lo que es el diagnóstico de igualdad y con alcance al plan de igualdad. Entonces entendemos, y eso lo tendremos que reflexionar mucho más tranquilamente cuando se publique el texto definitivo, es si dentro del registro retributivo tendremos que contemplar los salarios de estos trabajadores. Pero por ahora, con lo que dice el texto, la verdad que tampoco da mucha más luz. ¿Me permitís una matización? Porque estamos hablando mucho de que hace falta el sistema de valoración y especialmente, y en fuera de convenio también, pero tenemos que tener más que un sistema de valoración únicamente, tenemos que tener un buen sistema de clasificación profesional. Por os pongo este caso. Imaginad que tenéis muchas personas de IT, de tecnología de la información. En el mercado estas personas, aunque tengan un valor del puesto similar, el mercado les paga más, son escasos y tengo que pagarles más. Y casualmente la gente de tecnología, pues la mayoría son hombres, porque en el mercado laboral pues hay menos mujeres. Pues me va a salir que si no tengo un buen sistema de clasificación profesional, me va a salir que tengo una brecha salarial. Y en realidad no es una brecha salarial, porque en realidad es que estoy obligado a pagar más en el mercado y estoy obligado a contratar hombres porque no hay ingenieras. Entonces, lo que tiene que decir el sistema de clasificación profesional no es solamente el valor del puesto, sino tiene que diferenciar perfiles profesionales para yo poder justificar que el mercado paga más a un perfil que otro. Y casualmente ese perfil tiene más hombres que mujeres. Necesitamos tener buenos sistemas, por eso decía que si nos fijamos solamente en valoración y en sistemas de valoración y no tenemos un buen sistema de clasificación profesional, vamos a dar un paso atrás en la flexibilidad y nos van a poner en problemas por esta necesidad que es perfectamente lógica, de tener igualdad, pero no va a ser tan sencillo en muchos casos. Muy bien. Totalmente de acuerdo. Pregunta de Aida. Hola Aida, que también sé quién eres tú. Siempre me encuentro gente conocida en las preguntas. A ver, dice Aida, mi pregunta va orientada al diagnóstico y la obligación de analizar los datos con la variable de la situación familiar. A ver, porque se me empiezan a caer más preguntas y es que es complicado. De cada empleado. Esto implica requerir a cada empleado para que informe a la empresa sobre su situación personal. ¿Choca esto de alguna manera con el Reglamento de Protección de Datos Personales? Aida. Ahí exactamente, y te hablo de memoria, porque ya os digo que el anexo que explicita cómo hacer el diagnóstico es extenso. Se refiere fundamentalmente a los datos de altas y de bajas. Y creo recordar que remite a los datos que proporcione el trabajador a efectos del impuesto de la retención para el impuesto de la renta de las personas físicas. Por lo tanto, entiendo que no hay que pedir nada al trabajador. Otra cosa es que sí que lo tendremos que tener bien controlado en nuestros sistemas de información para poder manejar estos datos. Yo reflexionaba cuando leía esto y decía, bueno, pero también es que es muy relativo, ¿no? Porque realmente yo como pareja doy unos datos, bueno, estoy pensando en gente con hijos, pero da igual, fundamentalmente con gente con hijos. Yo como pareja, a efectos de la retención del impuesto de la renta de las personas físicas, puedo estar dando mis datos en una empresa declarando mis hijos y mi marido, en cambio, en la suya no lo declara, ¿no? Pero con esto no es un dato totalmente objetivo que yo estoy estudiando realmente las circunstancias familiares de las personas, porque va a depender pues, de cada una de las personas. Es decir, que tampoco es un sistema justo. Entonces, yo entiendo que todo esto lo que persigue es el profundizar más en posibles desigualdades para aquellos padres o madres que se acogen a medidas de conciliación, pero que bueno, que se ha dado esta solución. Pero cubre, no sé, Nuria, pero yo desde mi punto de vista cubre perfectamente el tema de protección de datos en tanto cuanto se circunscribe solamente a la información que ya ha proporcionado el trabajador. Así es. Perfecto, nos quedan unas cuantas preguntas, pero yo creo que voy a escoger las dos de ellas y el resto se contestarán por privado para no pasarnos mucho más. Esta es de Rafael. ¿El cálculo de la brecha salarial del plan de igualdad debe ser como el que se recomienda para el de la auditoría salarial? Yo lo haría así.
Además, tener en cuenta que realmente es lo que te va a dar luz, es decir, hay que hacerlo en profundidad y hay que hacerlo desde tanto la brecha salarial ajustada como no ajustada, es decir, la general de la compañía y luego según la clasificación profesional, es decir, comparar peras con peras, que es la forma de realmente encontrar los datos de que si hay desigualdades salariales. Y sí que debería hacerse con la misma profundidad porque te tiene que dar todos los datos para explicar esas diferencias salariales. Penúltima, está previsto, esta es de Silvia, está previsto que publiquen el detalle de qué se considera retribución, qué distintos componentes deben tenerse en cuenta de cara al registro salarial. No, es que te habla de todos los componentes, entonces desde salario base, complementos salariales, que ahí entramos en todos los complementos salariales que vienen regulados en el estatuto y los extrasalariales, que son los que hasta ahora prácticamente no estudiábamos en igualdad, pero que sin embargo pues ahora vamos a tener que identificar y registrar. A ver, de Elizabeth, un grupo de empresas con diferente número de trabajadores, cada una, alguna de no obligado cumplimiento, ¿podemos realizar un plan global en este caso, si cada una de las empresas realiza la misma actividad? Hombre, yo entiendo que depende, Nuria, a lo mejor es más adecuado, pero siempre y cuando, entonces, aunque no estés obligado, tendrás que hacer un diagnóstico y si el diagnóstico de todas las empresas arroja los mismos resultados, entonces sí que se podrá realizar ese plan único, ¿no? Sí. En principio, bueno, es lo que hemos comentado antes. Hay un poco de indefinición, ¿no?, en los planes de grupos de empresa, pero si estamos hablando de grupo de empresa, ya no vamos a bajar al ámbito subjetivo de si por cada una de las empresas estoy obligada o no por número de empleados. Es decir, si yo en mi diagnóstico global de las empresas o de cada una de ellas detecto que hay identidades, entonces sí que voy a poder establecer un plan de cada una de las empresas, o sea, un plan único para varias de las empresas del grupo o incluso para todas, si la situación es la misma. Vale, vamos ya con las dos últimas. ¿Toda esta normativa aplica a empresas de menos de 50 trabajadores? Bueno, en lo que es el tema del plan de igualdad, las empresas de menos de 50 trabajadores tienen la posibilidad, es decir, es voluntario el establecer un plan de igualdad, salvo que el convenio colectivo de aplicación establezca la obligatoriedad de desarrollar e implementar un plan de igualdad. Y el ¿Vale? registro retributivo es también simplificado, ¿no, Nuria? Y en este caso Creo el registro... recordar, sí. Sí, para menos de 10 o hasta 10 trabajadores, perdonadme que no recuerdo memoria, o a partir de 10, es un registro simplificado. Pero sí que es verdad que aunque, a ver, hay que distinguir empresas de menos de 50 empleados obligados por su convenio colectivo a establecer un plan de igualdad, están obligadas. En empresas de menos de 50 trabajadores que el convenio colectivo de aplicación no les obligue, entonces no es obligatorio, salvo que ellos quieran establecerlo, pero sí que tienen que tener en cuenta que sí que van a tener que establecer medidas en las compañías que no se considerarán un plan de igualdad, pero que sí que serán medidas que se adoptan internamente de cara a evitar discriminaciones por razón de género dentro de la compañía. De acuerdo, pues ahora sí la última, aunque nos quedan unas cuantas, si no os importa, luego os las remito por privado, ¿vale? Porque hay algunas muy interesantes, pero yo tampoco quiero extendernos mucho más. Hay varias preguntas sobre el mismo tema y es, aquellas empresas que tenemos que empezar ahora a plantearnos el plan de igualdad y el tema de la brecha y tal, ¿esperamos a la nueva legislación? ¿O las que tienen que renovar, por ejemplo, la anterior? ¿Se ponen ya con ella? Varios temas. Que no ha salido y que yo pensé que iba a ser la pregunta del millón, pero que yo creo que más o menos se está planteando ahora. Y es, ¿qué pasa con las empresas que ya tienen planes de igualdad vigentes, ¿no? Entonces viene regulado en uno de los reglamentos. Y lo que te dice es que tendrán, para adaptarse al contenido de estos reglamentos tendrán un plazo de 12 meses desde la entrada en vigor del reglamento. Por lo tanto, se cuenta con, en el caso de planes de igualdad, ¿os acordáis que os decíamos
que lo que contempla en principio que la entrada de vigor será a los 3 meses desde la publicación en el BOE, por lo tanto, esos 3 meses más 12 meses. ¿Vale? O sea que ya hay tiempo. Yo, en cuanto a las empresas que tenéis que empezar, yo os diría que se puede ir empezando. ¿Por qué? Porque los trabajos son, como habréis visto, son arduos, hay que entrar en detalle y todo lo que sea. El primero, ver un poco desde el punto de vista de hacia dónde apunta estos reglamentos, qué situación tengo en la empresa, pues para empezar a realizar, pues si es un buen sistema de clasificación profesional y demás, pues merecerá la pena. Pero porque también tener en cuenta que esto tampoco, para los que llevamos tiempo dedicándonos a esto, tampoco tiene mucho mayor misterio. Es decir, por un lado, aunque parece que se ha complicado mucho, pero sí que es verdad que muchas de las cosas que ahora que nos van a exigir ya lo estábamos haciendo en las empresas. Es decir, que cuando llegábamos a una empresa que nos encontrábamos que no tenía un buen sistema de clasificación profesional, sí que trabajábamos con las empresas pues para clarificar todo eso, porque es que si no, al final te salían unos resultados totalmente poco tratables, ¿no? Tanto a la hora de clasificación profesional como de brecha salarial. Entonces yo os diría que merece la pena ir pensando cómo ir haciendo estos temas. Sí. Perfecto, pues sí, Nuria, ¿querías comentar algo tú? No, nada. Ah, vale. De acuerdo, bueno, pues todos nos estáis preguntando si vamos a poder enviaros las presentaciones, por supuesto os las enviaremos, el vídeo también, e intentaremos hacer una recopilación, que también hay quien nos lo pide, de todas las preguntas, pues bueno, ya nos están dando la enhorabuena y sobre todo a vosotros, que yo soy aquí conductora, a vosotras y a vosotros, Marcos, Y a vosotros. por avanzarnos un tema pues que al final nos va a apretar y mucho y hacerlo con tanta claridad. Muchísimas gracias, como siempre, a los tres. Que tengáis una muy buena semana, seguid cuidándoos mucho y a todos los que nos han seguido, pues igualmente, a por esta semanita calurosa y eso, cuidaros. Un abrazo. Muchas gracias, Maite. Luego. Hasta luego. Hasta luego.